¿Está grabando? A ver, un ratito, por favor. No sé si está o no está grabando. Pero bien, el tema es la restauración europea. Y ahora sí, una vez más, el tema es la restauración europea. Recién me ha salido el mensaje de grabación. Revisando un poco los temas que hemos hecho anteriormente, hemos hecho temas de trascendencia mundial e histórica, ¿no? Los últimos temas trabajados, jovencitos. La independencia de las 13 colonias, siglo XVIII, 1776, proceso mediante el cual Estados Unidos obtuvo su independencia. Algo que hemos hecho hace no mucho, la Revolución Francesa, siglo XVIII, 1789, periodo en el cual el pueblo francés se levantó, se rebeló y se tiró abajo al antiguo régimen, o sea, la monarquía absoluta, o sea, el poder del rey. No tanto fue así que le cortaron la cabeza al rey, Luis XVI. Esa revolución francesa fue liderada por la clase social burguesa. ¿No? Recordemos que la revolución francesa llega hasta 1799, cuando Napoleón Bonaparte da un golpe de estado el 18 de Brumario, ¿no? Y ahí se establece el consulado. Y luego Napoleón en el año de 1804 se declara emperador y es coronado emperador, ¿no? Y trató de conquistar gran parte del mundo europeo hasta ese entonces conocido. Y se formaron coaliciones para poder acabar con Napoleón. ¿No? Napoleón, entre sus ideales, quería llevar justamente los ideales de la Revolución Francesa a las diferentes partes del mundo. Pero bueno, Napoleón fue derrotado, ¿no? Napoleón fue aislado y encerrado en una isla, y ahí pasaría los últimos días de su vida. Pero muchachos, hay una tarea pendiente. Europa o los países europeos no están listos todavía para poder darles esa libertad a su pueblo, ¿no? A su gente. Los países europeos que todavía eran monarquías, que todavía estaban gobernados por reyes, que todavía estaban gobernados por emperadores, ¿no? Todavía no querían dejar ese poder que tenían. Es decir, no querían que siga imperando el antiguo régimen, la monarquía absoluta. Entonces, es aquí que vamos a ver el tema de la restauración europea, ¿no? Vamos a ver primero qué pasó con todos los territorios que Napoleón ha conquistado, los territorios que Napoleón ha adquirido, ¿no? Vamos a ver un nuevo mapa de Europa, ¿no? Ya que Napoleón conquistó gran parte de Europa, vamos a ver qué pasó con esos territorios. Esos territorios ya van a dejar de ser de Francia, ahora van a ser repartidos nuevamente. Y justamente vamos a ver cómo el mapa de Europa queda restaurado, ¿no? El nuevo mapa de Europa, el nuevo reparto de Europa. Eso es número uno. Y número dos, los países europeos quieren erradicar los ideales, ¿no? Los ideales difundidos por toda Europa, los ideales de la Revolución Francesa. Recuerda que Napoleón Bonaparte ha conquistado gran parte de Europa. Napoleón Bonaparte ha llevado a todas las partes del mundo conocido, donde ha estado Napoleón, los ideales de la Revolución Francesa. Profesor, ¿qué ideales? Recuerda los ideales: libertad, igualdad, soberanía, ¿no? Eso contraviene al poder del rey. Entonces, es necesario restaurar el orden. Por eso hablamos de restauración europea. Los países europeos quieren regresar a cómo era Europa antes de la Revolución Francesa. Y vamos a ver qué acuerdos, qué alianzas, qué políticas se establecieron justamente para que vuelva a imperar en Europa el antiguo régimen, desterrando así todos los logros que ha hecho Napoleón, desterrando así todos los ideales de la Revolución Francesa. ¿Sí, muchachos, estamos de acuerdo? ¿Se entiende esa parte? Eso es la introducción, nada más. Esa es la introducción. Entonces, eso es la restauración europea, o eso es lo que busca la restauración europea, ¿no? La lucha que van a realizar los países europeos, aquellos países que han derrotado a Napoleón, Inglaterra, Austria, Rusia, ¿no? La lucha que van a tener contra los ideales de la Revolución Francesa. Los ideales de la Revolución Francesa ya se han extendido, se han compartido por diversas partes del mundo. Napoleón hizo esa tarea.
Napoleón, si bien es cierto, es catalogado como un loco. El día de hoy la historia lo recuerda así, en programas cómicos ustedes lo recuerdan así. Pero sin embargo, este hombre ha llevado cultura, ha llevado conocimientos, ha llevado los ideales de la Revolución Francesa a las diferentes partes del mundo. Al menos culturalmente, Napoleón, digamos, transmitió conocimientos. ¿Qué conocimientos? Los ideales de la Revolución Francesa. Y Europa no está preparado para estos ideales, libertad, igualdad, soberanía, ¿no? Europa quiere que siga el antiguo régimen. Y vamos a ver qué va a pasar entonces aquí. Bien, muchachos, entonces así empezamos el tema. Un ratito, voy a conectar mi mouse. Y ya está. Bien, restauración europea. ¿Qué fue la restauración europea? Bueno, esto ya lo hemos comentado, ¿no? Todo lo que pasó con Europa después de la caída de Napoleón, ¿no? Después de que Napoleón fue derrotado en la batalla de Waterloo, vamos a ver qué pasó en Europa, ¿no? Vamos a ver. Dice ahí, ¿no? En la restauración, los grandes protagonistas de la victoria final sobre Napoleón Bonaparte intentaron dar a Europa un ordenamiento que asegurara la estabilidad del continente. Al mismo tiempo se fue haciendo más evidente que la revolución y Napoleón, ¿no?, que había difundido por Europa muchas ideas y acciones de la revolución, estamos hablando de la Revolución Francesa, cómo se difundió por toda Europa, habían dado vida a fuerzas que no permitirían un retorno a la situación pre-revolucionaria, ¿no? Bueno, si a un poblador, si a un pueblo, si a un conjunto de personas tú les metes ideas en la cabeza y luego tú quieres erradicar esas ideas de la cabeza que se le ha enseñado, que se le ha impuesto a esa persona, es un poco difícil, ¿no? Entonces, Europa, las potencias y líderes europeos buscaban eso, que Europa volviera a una situación como lo era antes de la Revolución Francesa, cuando el rey gobernaba, el rey tenía todo el poder en sus manos, la monarquía absoluta, por eso hablamos de una restauración, o en palabras sencillas como está en este mapa. Este es el mapa, el resumen de la restauración. La restauración europea fue el reestablecimiento del absolutismo, ¿no? El absolutismo, la monarquía absoluta, el antiguo régimen. Y la restauración europea pues va a abarcar inicios del siglo XIX, desde 1815 a 1830. Entonces son dos los puntos claves de la Revolución Francesa, no se va a olvidar. Número uno, ¿no?, ¿qué pasa con el reparto nuevo de Europa? ¿No? El mapa de Europa va a cambiar, ¿no?, ya que Napoleón alteró el mapa de Europa con las conquistas territoriales que ha hecho. No, hay que repartir nuevamente el mapa de Europa. Y número dos, la ideología, ¿no?, la ideología propagada por Napoleón Bonaparte, ¿no?, la ideología de la Revolución Francesa. También eso sumado a la propia ideología del propio Napoleón Bonaparte. Recuerdas que en la Revolución Francesa decía ideales, ¿no?, como la igualdad. Napoleón aplicó esos ideales, no solamente difundió, sino que aplicó, creó escuelas, universidades, y esas escuelas no solamente iba a la clase alta, como era antes en el antiguo régimen, sino escuela para todos, para el pueblo, ¿no? Recuerda que la igualdad predomina en esta época, en la época de la Revolución Francesa, ¿no? Entonces, la restauración europea busca eso y se va a basar, como ves ahí, o digan, bueno, así como la Revolución Francesa te mete ideales, teoría, libertad, igualdad, soberanía, la restauración europea también te va a meter su teoría, pues, ¿no? Va a buscarte convencerte de alguna manera, ¿no? ¿Y cuáles son esa teoría, profesor? ¿No? ¿Cuál es esa teoría? Como ves ahí, hay tres principios teóricos de la restauración. El principio de legitimidad, ¿no? Legitimidad. Profesor, principio de legitimidad, es decir, eh, hay que restablecer en el poder a los antiguos soberanos, las antiguas dinastías, ¿no?, los antiguos reyes que gobernaban Europa, ¿no?, la dinastía de los Habsburgo, la dinastía de los Borbón, que hemos comentado en Historia del Perú, ¿no? Las diferentes dinastías que gobernaban en los distintos países de Europa, ellos deben seguir gobernando, ellos deben regresar al poder. Es que recuerda que en ese entonces te metían el chamullo, el floro, decían que el poder del rey, el poder del monarca, proviene de Dios, ¿no? Dios le ha dado al rey la oportunidad de gobernar. En nombre de Dios es que el monarca, el rey o el emperador está gobernando,
¿no? Y por tanto, como es un poder divino, este poder divino no debe ser frenado por ninguna ley, ningún papel, ninguna constitución, nada que se le impida, ni siquiera el principio de igualdad ni el principio de soberanía del cual se habla en la Revolución Francesa, ¿no? Entonces se busca establecer esto o hacer creer esto, que el poder del rey viene dado por Dios. Y como viene dado por Dios, nadie, ni la ley, nada puede contradecir eso. Ese es el principio de legitimidad. También existe un principio conocido como el principio de equilibrio, ¿no? Principio de equilibrio. Profesor, ¿qué significa el principio de equilibrio? Es decir, no hay que invadir otros países, no hay que conquistar otros países. ¿Por qué? Bueno, si no hubiera equilibrio, cada país podría conquistar los países que le diera la gana, ¿no? Cada país puede conquistar y así puede haber entre conquista y conquista entre países poderosos por su afán de conquistar nuevos territorios, pueden competir entre sí, pueden rivalizar entre sí y eso puede desencadenar guerras y conflictos. Mejor para que no haya guerras, para que no haya conflictos, tiene que haber un equilibrio. Cada país, cada nación debe tener un territorio determinado, ¿no? Y no extender sus fronteras, ¿no? Que haya un equilibrio entre las potencias, entre los países de Europa. Entonces, ese es el principio de legitimidad. Legitimidad, el poder del monarca viene de Dios. Equilibrio, ¿no? No hay rivalidad entre los países, ¿no? No debe haber expansión ni conquistas territoriales. E intervencionismo, el tercer principio. Este principio dice que si en alguno de los países hay movimientos, hay revoluciones, como, como lo hubo en Francia, la Revolución Francesa, el pueblo se levantó contra su rey. Si en algún país pasa algo similar, los países poderosos, las potencias, se unen, se comprometen y prometen intervenir con su ejército en ese país, ¿no? Si alguien está en contra del principio de legitimidad, recuerda el principio de legitimidad, el rey es el mandamás, el rey es el que gobierna, porque así lo dice Dios. Si alguien va contra ese principio y se rebela contra su rey, las potencias se comprometen a entrar. A eso le llamamos el principio de intervencionismo, ¿no? Y muchos países van a aceptar estos principios teóricos. Y en eso se basa, pues, eh, la restauración europea. Y todos los países van a formar acuerdos. Y va a haber una reunión donde se va a formar y formalizar estos acuerdos. Esa reunión se va a conocer con el nombre de Congreso de Viena. Todos los acuerdos que he nombrado, todo lo que he mencionado, lo que es la restauración europea, se va a realizar en el Congreso de Viena, lo que está ahí. Profesor, ¿qué es el Congreso de Viena? Una reunión que se va a realizar en la localidad de Viena entre 1814 y 1815, donde se va a emanar los principios que acabo de mencionar, donde se va a emanar el restablecimiento del absolutismo y donde diversos países van a asistir, ¿no? Ahí tienes, por ejemplo, a Austria, ¿no? Los países, las potencias poderosas de la época. Ahí está Francisco I de Austria, ¿no? Con su canciller Clemens de Metternich. Metternich, ahí lo ves ahí abajito, ¿no? Ahí lo ves, donde dice principales representantes. Representando a Austria, Metternich, su nombre Clemens de Metternich. Él es el canciller. Bueno, y el rey Francisco I. ¿No? A él anótalo, subráyalo. Si tienes un color a la mano, píntalo. Si tienes plumón, enciérralo. ¿No? ¿Por qué, profesor? ¿Qué tiene de importante él? Él es considerado el artífice, él es considerado el ideólogo, él es considerado el organizador, el que organizó el Congreso de Viena, el que hizo que todo esto que estamos mencionando sea posible, ¿no? Él es el organizador entonces del Congreso de Viena, ¿no? El gran artífice del Congreso de Viena, ¿no? Y gracias a él, todos estos ideales de la restauración europea se van a lograr, se van a dar, ¿no? Entonces asiste Austria con su representante Metternich, canciller, bueno, y su rey, ¿no? Francisco I. Por el otro lado está también Rusia, ¿no? Con el zar, en aquel entonces gobernaban los zares, Alejandro I, ¿no? También está Prusia, con Guillermo III de Prusia, ¿no? Por el lado de Inglaterra
está el ministro Clasterix. Ahí lo ven en pantalla su nombre. Y por Francia, el ministro Talleyrand. Profesor, solamente veo 3. ¿No hay más? Sí hay más, claro. Te he nombrado al representante de Austria. Ahí tú ves en pantalla Austria, Francia, Inglaterra. También está por ahí Prusia, también por ahí está Rusia, ¿no? Más importantes están ahí, pero son los países potencias poderosas de Europa. Entonces, hasta acá, muchachos, ya sabes qué es la restauración europea. Ya conoces los ideales de la restauración europea, ya conoces su teoría de la restauración europea, ¿no? Y dónde se llevó a cabo, se organizó todos estos ideales, en el Congreso de Viena. Muy bien, en esta reunión, como te conté, asisten estos países, ¿no? Son los únicos, he mencionado, en pantalla ves 3, pero lo más importante son 5, Austria, Francia, Inglaterra, Prusia y Rusia. Del que te debes acordar, no importa si te olvidas los demás nombres, pero el canciller de Austria, Clemens de Metternich, a él sí lo debes de recordar, ¿no? Profesor, los demás países de Europa sí asistieron más países, solamente que estos países enviaron a otros funcionarios de menor rango. Los que ves acá son los máximos líderes políticos, ya sean gobernantes, reyes, emperadores o canciller, ¿no? La mano derecha. Los otros mandaron a otros ministros, a otros representantes de menor rango, de menor poder, ¿no? Y no tuvieron gran participación en este congreso. Los que más peso tuvieron fueron ellos, ¿no? Acá, por ejemplo, hasta acá entonces España era muy considerada, pero ya para esta época España pues ya pasa a ser un país de segunda categoría. Ya estamos en el siglo XIX. España fue potencia en el siglo XVI hasta el siglo XVII, pero ya no, ya, bueno. Y eso que España todavía tiene colonias. Hasta este entonces todavía España eh, sigue, bueno, tiene su virreinato aquí en América. Muy bien, muchachos. Entonces, eh, cuando se está celebrando este Congreso de Viena, Napoleón ya había sido derrotado por primera vez, ¿no? ¿Recuerdas qué pasó con Napoleón? ¿No? Fue derrotado y fue encerrado en una isla. Y Napoleón se enteró de esta situación, ¿no? Se enteró y escapó de su encierro, ¿no? Escapó de su encierro. Se enteró de todo lo que pretendían hacer. Por esa razón Napoleón se escapa y regresa a Francia. Y por eso lo vimos en la clase anterior, ¿no? Y nuevamente entra a gobernar en Francia y establece el llamado gobierno de los 100 días, ¿no? El gobierno de los 100 días, pero bueno, solamente gobernó 100 días porque nuevamente fue derrotado y otra vez fue exiliado. Y otra vez en Francia entra a gobernar los reyes. En este caso en Francia estaba Luis XVIII. Ok, muchachos, entonces el Congreso de Viena sirvió justamente para difundir estos ideales, esos dos que te he mencionado, ¿no? El nuevo mapa de Europa, ¿no? Después de las conquistas que hizo Napoleón. Y número 2, restablecer el antiguo régimen, restablecer la monarquía absoluta, desterrar con eso los ideales de la Revolución Francesa. Eso es lo que se busca, eso es lo que se busca, ¿no? Reimponer en el poder a las antiguas dinastías y todo ello, y todo ello, y todo ello. Hasta ahí, muchachos, estamos bien. No sé si tuvieran alguna consulta, alguna duda, algún comentario, no lo sé. Cualquier cosita ustedes, por favor, manifiéstenlo, ¿no? Manifiéstenlo. Y bueno, profesor, ¿cómo quedaría el mapa de Europa, no? El mapa de Europa. Para 1815, después del Congreso de Viena, tienes en pantalla cómo quedaría el mapa de Europa, ¿no? Ahí tienes el nuevo mapa europeo ya para 1815, si no me equivoco, debe haber en la tarea, en la actividad, solicitado que dibujes mapa de Europa, cómo quedaría después del accionar de Napoleón en Europa, ¿no? Por ahí vemos, pues, eh, el reparto de Europa, donde, claro está, Inglaterra fue la más beneficiada. Por ejemplo, Inglaterra se quedó con el reino de Hannover, ¿no? Un reino de aquella época, ¿no? También obtuvo las zonas de Malta, las colonias del Cabo. Con esto Inglaterra
afianzó su hegemonía, su dominio y su poderío en zona marina, en el mar. Y con esto Alemania se convirtió en la primera potencia naval del mundo, ¿no? Y pues Inglaterra se convertiría en la primera potencia del mundo, ¿no? Ya cambia la situación. Rusia, como ves ahí, Rusia se quedaría con toda la zona de Polonia, ¿no? Austria regresó a sus fronteras anteriores, ¿no? Las zonas inclusive obtuvo las zonas de Venecia y las zonas de Milán, ¿no? Eso pasó. Francia. Francia retornó a sus antiguos territorios que tenía hasta el año de 1792. Prácticamente, claro, 1792 hasta cuando gobernaba el rey Luis XVI. Y recuerda que por esas épocas Luis XVI le cortaron la cabeza, ¿no? Con esto Francia pierde todas las conquistas que realizó durante la era de Napoleón, ¿no? Entonces, esto es un poco de cómo cambió el mapa de Europa. Y ahí lo ves en pantalla, ¿no? Eso va a dar pie al nacimiento de nuevas naciones, nuevas posesiones y estados, y el fortalecimiento de muchos otros también, ¿no? Y ahí tienes entonces el nuevo mapa de Europa, lo que acabo de mencionar, ¿no? La contención de Francia, la supremacía de Inglaterra en el mar, Italia quedó fragmentada, igual que Alemania, ¿no? En diversos estados. Ahí usted lo podía ver en el mapa anterior, ¿no? Italia quedaría dividida en reinos y Alemania quedaría dividida en estados. Pero no se preocupe que años más tarde Alemania e Italia van a pasar por el proceso conocido como unificación nacional, es decir, un proceso en el cual nuevamente Italia va a volver una sola. Eso es la unificación italiana que se va a llevar a cabo con su rey Víctor Manuel III. Y Alemania igualmente eh, se va a dar el proceso de la unificación alemana, ¿no? Y Alemania vuelve a ser una sola, con Prusia a la cabeza, con el Estado alemán de Prusia. Muy bien, muchachos. Ahora, ¿recuerdan ustedes que les comenté que dentro de los principios había el principio de la legitimidad, el principio de equilibrio y del principio de intervencionismo? Y recuerdan que les dije que si un país o en un país había revueltas, había desorden o el pueblo se rebeló en tal país, ¿qué pasaba? ¿No? Dejaban nomás los demás países, dejaban que el pueblo se rebele contra su autoridad, contra su rey, o contra su emperador, contra su monarca o su soberano. ¿Qué pasaba, muchachos? Se permitía, según el Congreso de Viena, según los acuerdos que se tomaron en el Congreso de Viena, y según los principios que decía, ¿no? El principio de intervencionismo, ahí decía bien claro, el principio teórico del intervencionismo. En caso de que en un país haya revueltas, ¿no? O haya sucesos o hechos que contravengan los otros principios mencionados, las potencias europeas se comprometen a intervenir en ese país, ¿no? Y para llevar esto a cabo, muchachos, los países poderosos acordaron formar alianzas militares, ¿no? Agrupaciones militares, es decir, van a formar un solo bloque, ¿no? Austria, Rusia, Prusia, en este caso Austria, Rusia, como ves ahí, y Prusia. Austria con su, ¿no?, gobernante Francisco I, lo mismo que en Rusia Alejandro I y Federico Guillermo de Prusia. Esta idea, muchachos, la propone el zar, ¿no?, el gobernante de Rusia, Alejandro I. Propone a los países que estaban reunidos crear una alianza, crear un grupo, una alianza militar, ¿no? Que tenga la bendición, que tenga la bendición de la iglesia, la bendición de la advocación de la Santísima Trinidad, ¿no? Para defender Europa, ¿no? Para defender Europa, que defiende Europa, ¿no?
en aquellos países que contravengan los ideales religiosos de la paz y la justicia, esta agrupación o esta alianza va a intervenir militarmente. Y es así, muchachos, que en el año de 1815, en el Congreso de Viena se va a formar la Santa Alianza. Profesor, ¿qué es la Santa Alianza? Es una agrupación militar conformada por Austria, Rusia y Prusia. Alianza militar formada por Austria, Rusia y Prusia. No, en esta Santa Alianza, lo que se va a buscar simplemente es ejecutar todo lo que se dijo en el Congreso de Viena. En el Congreso de Viena, ¿qué se dijo? El antiguo régimen debe seguir gobernando. Eso por mandato divino, es decir, el poder del rey, el poder del emperador viene de Dios y eso nadie lo discute, ¿no? Ese poder es legítimo, ¿no? Esa es la alianza del trono y la lealtad, así se decía, ¿no? O así se pensaba. Entonces, para poder ejecutar, si en algún país hay rebeliones o si en otro país pasa lo que pasó en Francia con la Revolución Francesa, pues la Santa Alianza, esta agrupación militar, se va a encargar de castigar a esos países, intervenir en esos países, invadir o conquistar esos países, ¿no? Eh, Profesor, ¿y por qué solamente estos países? Los demás países, bueno, Inglaterra, Francia, los demás países aceptaron no ser parte de esta, no participar en esta alianza, ¿no? No participar en esta alianza. Eh, por otro lado, muchachos, de alguna manera, acá tienes un resumen de esto de la Santa Alianza. Surgió como un pacto de contenido religioso, por eso lo llaman Santa Alianza, ideado por el zar Alejandro I de Rusia, allá en 1815, formado por Rusia, Austria y Prusia. ¿Cuál es el objetivo de la Santa Alianza? Ahí dice, reprimir a los movimientos liberales y nacionalistas en Europa, ¿no? Futuras rebeliones, futuras revoluciones. Eso se va a desarrollar. Y eso es en 1815. Acá en el Perú, ¿qué está pasando? Eh, si no me equivoco, la última clase o las últimas clases que estamos viendo en Historia del Perú, el día de ayer hemos visto las rebeliones indígenas, ¿no? Las rebeliones indígenas, estamos a fines del siglo XVIII. Esto que se está viendo acá es inicios del siglo XIX. En aquel entonces ya se están dando las revoluciones en América, los levantamientos, las luchas por la independencia en los distintos países de Europa. Ya se están dando, se están desarrollando, ¿no? Y los demás países también ven con malos ojos esto. ¿No te suena esto que puede ser utilizado como una excusa? Supuestamente estos países, Rusia, Prusia, Austria, están formando una alianza militar, y no es cualquier alianza militar, es la Santa Alianza, es una alianza poderosa formada por las principales potencias de Europa. ¿Qué pasa si a la Santa Alianza se le ocurre invadir América? ¿Qué pasa si a la Santa Alianza se le ocurre invadir cualquier otro continente? ¿No? Supuestamente ellos con la excusa de, en nombre de Dios, mira en nombre de Dios lo que están haciendo. Si un pueblo se rebela contra su rey, la Santa Alianza ingresa y los castiga. Es por eso que en aquel entonces, bueno, te comenté que América del Sur está luchando por su independencia, ¿no? Argentina, Chile, todos los países de América del Sur. Argentina ya lo hizo en 1814, Chile en 1819 lo va a realizar, el Perú en 1821 y así. En aquel entonces, en Estados Unidos, James Monroe, gobernante estadounidense por aquel entonces, va a lanzar para evitar y contrarrestar a la Santa Alianza, va a lanzar pues una arenga, una frase que significaría América, o que diría así, ¿no? América para los americanos. América para los americanos. ¿Qué entiendes tú por eso? ¿Qué entenderían ustedes para esa frase? América para los americanos. James Monroe lo dijo, gobernante de Estados Unidos, ¿no? Adelante, Gerard. Que dejen a los americanos en paz, todos los que habitaban América, que ya no haya más colonias de países. Excelente. Con eso le está poniendo, digamos, le está dando una advertencia a la Santa Alianza. Si la Santa Alianza decide invadir América,
quiere invadir América, que no lo haga, que sea América para los americanos. Está lanzando una amenaza prácticamente a Estados Unidos. Tú sabes que Estados Unidos no es cualquier cosa. Pero en ese entonces Estados Unidos no era el país que es hoy en día. Estados Unidos no era la primera potencia del mundo, lo es Inglaterra, ¿no? Pero al menos Estados Unidos está haciendo prevalecer su derecho, su autonomía como país americano, ¿no? En América del Norte. También en aquel entonces Simón Bolívar, que ya estaba luchando, estaba como parte de la corriente libertadora del norte. Simón Bolívar liberaría Ecuador, Colombia y Venezuela. En un futuro también se va a preocupar por esto. Cuando Simón Bolívar vino al Perú, liberó al Perú en 1824, también la Santa Alianza fue preocupación de Simón Bolívar. Simón Bolívar también pensó lo mismo que todos en aquel entonces, a la Santa Alianza, como te estoy comentando, ¿qué tal si se le ocurre a la Santa Alianza invadir América? Entonces Simón Bolívar también hizo un plan para poder contrarrestar los ataques de la Santa Alianza, unir a todos los pueblos de América, todos los pueblos que han sido liberados, unificarlos a todos para que todos combatan con un mismo fin contra la Santa Alianza, ¿no? Y ese plan que Bolívar quiso hacer se conoce como Federación de los Andes, ¿no? Lo intentó hacer, lo intentó hacer, porque nunca se hizo, se ejecutó su plan. Él quería unificar a los países que había liberado, como Colombia, Ecuador, Venezuela, Perú, Bolivia, convertirlos en un solo estado, ¿no? Llamado Federación de los Andes, con una sola bandera donde él es el gobernante. Y de esa manera se puede contrarrestar militarmente los ataques de la Santa Alianza, si es que lo hubiera. Sí, y quiso ser gobernador de todo. Eso fue el problema de Bolívar, que se ensimismó con el poder, se convirtió en un dictador, y ya pues a mucha gente en América ya no le gustó, no le simpatizó, y por esa razón que Bolívar sería expulsado de América, perdón, del Perú, ¿no? Más adelante, en 1830, sería la Gran Colombia, que había formado Simón Bolívar, que era la unión de Ecuador, Colombia y Venezuela, terminaría separada. No, pero bueno, ese es otro tema ya, cuando veamos la corriente libertadora del norte. Pero hasta acá, muchachos, estamos bien entonces con lo que es el Congreso de Viena, estamos bien con lo que es la Santa Alianza. Bueno, ya saben ustedes que si hay o hubieran consultas, inconvenientes, duda, usted con total libertad. Ya se apagó. Ya se apagó. Bien, entonces, muchachos, esto es la restauración europea, ¿no? ¿Cuál es el accionar de Europa después de las conquistas de Napoleón, después de la era napoleónica? Ya sabes que todo eso se hizo a través del Congreso de Viena, donde se manifestaron dos ideales o dos objetivos en el Congreso de Viena, ¿no? El nuevo reparto, nuevo mapa de Europa y reimplantar el antiguo régimen, las ideas del antiguo régimen, ¿no? Es decir, desterrar con esto todos los ideales de la Revolución Francesa. Tienes ahí a los organizantes, el artífice organizador, Metternich de Austria, tienes la participación de Prusia, Rusia, Austria, Francia, Inglaterra, ¿no? Eso es lo que hemos visto en el Congreso de Viena. Luego vimos cómo quedó el mapa de Europa y posteriormente esta alianza militar conocida como Santa Alianza. Bueno, y más adelante vamos a ver entonces, así como hubo la Santa Alianza, más adelante van a haber nuevos congresos, pero el principal, el Congreso de Viena, ¿no? Nuevas reuniones para poder acordar la suerte de los diversos países. Por ejemplo, en aquel entonces, España, recordarán ustedes, España que había sido invadida por Napoleón, ¿no? ¿Qué iba a pasar con España? ¿No? En estos congresos se van a ver. ¿Interviene o no interviene la Santa Alianza? ¿No? Y en diferentes países, esta tarea no fue fácil. No fue fácil, es decir, no es que se formó el Congreso de Viena y en los demás países de Europa normal, todos atracaron lo que se dijo en el Congreso de Viena, no.
Hay que acabar las revoluciones, porque los ideales de la Revolución Francesa han llegado a diferentes países de Europa. Y en diferentes países de Europa hay levantamientos, hay revoluciones, ¿no? Y para intervenir en cada uno de estos países hay que hacerlo, pero mediante un acuerdo, mediante una reunión, ¿no? O establecer un acuerdo para intervenir en estos países. Por eso se va a formar el Congreso de Aquisgrán, Congreso de Otropau, Congreso de Laibach o Laibach, ¿qué dice? Y el Congreso de Verona, ¿no? Congreso de Verona. Y este es el que más va a preocupar. Y este es el que más va a preocupar a Estados Unidos y a Simón Bolívar, de quien te acabo de mencionar. Porque en este Congreso se decide que la Santa Alianza intervenga en América. ¿No? ¿Por qué, profesor? ¿Recuerdas que en estos años 1822, 1821, los países de América se están rebelando, se están levantando? Perú obtuvo su independencia en 1821. Argentina ya obtuvo su independencia. Chile ya lo hizo. La Gran Colombia, Ecuador, Colombia, Venezuela ya lo hizo. Todos los países se están liberando, pero aún los españoles siguen allá. España recién se va a retirar de América en 1824, cuando son derrotados por Simón Bolívar en la batalla de Ayacucho. Entonces, uno de los congresos que a ti debe venirte a la cabeza es el Congreso de Verona, ¿no? Con este congreso se acordó apoyar a España para que España siga manteniendo sus posesiones. Por esa razón que Estados Unidos, lo dije hace ratito, con su presidente James Monroe, América para los americanos, ¿no? Alta Europa, no te metas en los asuntos de América, porque América es para los americanos. Estados Unidos puso el parche. Simón Bolívar también buscaría hacer lo mismo a través de la Federación de los Andes. ¿No? Y bien, muchachos, eso es prácticamente tema del día de hoy. No es nada difícil, tema muy sencillo de trabajar. Muy bien, ahora sí, por favor, activen, ya saben, sus cámaras encendidas con las que estamos. Cámaras encendidas, por favor, les voy a tomar su fotoasistencia. A todos los que están acá, muchachos, gracias por estar acá, gracias por su tiempo. Sé que a estas horas de la tarde ustedes posiblemente están en otras actividades, ¿no? O descansando en el mejor de los casos, o compartiendo tiempo en familia, o por último mirando televisión, pero algo de descanso. Están haciendo algo diferente. Gracias a los que están aquí. Muy bien. Sí, ahí, justo voy a ir ahí. Dame un segundo, por favor. Voy a abrir la ficha. Sí, ya también, ya me imagino, ya que queremos terminar rápido esto. Ok, dame un segundo, por favor. Voy a abrir la ficha del tema del día de hoy. Justamente la tarea. Aquí está, Restauración Europea. Ahí está, por fin abrió. Ahora sí vamos a compartir pantalla. Listo, muchachos. Ahí debe estar apareciéndote la pantalla de la ficha, ¿no? La Restauración Europea. El Congreso de Viena, los objetivos del Congreso de Viena. Tal vez fijar acuerdos entre las potencias, los personajes, los participantes, ¿no? Los acuerdos logrados en el Congreso de Viena, el mapa de Europa, ¿no? Y la Santa Alianza, ¿no? La Santa Alianza, ¿qué fue? ¿Quiénes lo conformaron? ¿Y en qué países interviene la Santa Alianza? Bien, muchachos, ahora sí. Vamos a resolver. Yo por acá con mi lapicerito para anotar sus intervenciones. Pregunta número 1. ¿Quién fue el representante ruso en el Congreso de Viena? ¿La C? La D. Clemens Demetrio. La D.
Metternich es el organizador, artífice, ¿no? Por ahí me dice la letra D. Alejandro I, claro, él es el representante de Rusia. Alejandro I, el zar. Metternich fue el organizador, ¿no? Representando a Austria. 1D. Excelente. Muy bien, sí, sí, por interno me estaban comentando. Un ratito estoy anotando sus intervenciones. 1D. Acá también yo lo resalto. Conviene más. Un segundo, por favor, un segundo, un segundo. Listo, listo, muchachos. Ok, perdón por la interrupción. 2. El proceso de restauración europea se dio luego de... La número 2, muchachos. ¿Qué marcarían ustedes en la número La 2? C, 2. Luego de la derrota de Napoleón en Trafalgar. la B entonces. Ahí sería la número 2, muchachos. Surco, ¿verdad? Sería la letra A, la abdicación de Napoleón en Fontainebleau y su destierro a la isla de Elba. 2A. 3. La siguiente expresión, el poder del monarca, proviene de Dios y no debe ser frenado por ninguna constitución. ¿Esto en qué principio está emanado? ¿Esto qué La principio? B, El principio de equilibrio, ¿no? Equilibrio dice que todos los países, no debe haber conquista, ¿no? Todos los países deben tener poder. Sí, división de poderes. Solamente habían 3 principios: intervencionismo, equilibrio y legitimidad. Sería el principio de legitimidad, ¿no? Que el poder del monarca proviene de Dios. Eso lo dice el principio de legitimidad. La número 3D. 3D. 4. Considerado el artífice del Congreso de Viena, organizador y artífice del Congreso de Viena. Muy La bien. D. Metternich, ¿no? Metternich. Clemens de Metternich. Excelente, la D. 4D. 5. Para contrarrestar los ideales o las ideas revolucionarias y nacionalistas se formó la Santa Alianza, que estuvo conformada por... ¿Quiénes? La D. Rusia, Austria y Prusia. Claro, ¿no? Rusia, Austria y Prusia. Es... Claro. Muy bien, García. ¿Quién fue la que me habló, me dijo? Camila Luna Benavides. Benavides. Muy bien, excelente, Benavides. Un segundo, por favor. Mis lapiceros están que no pintan. Y me quedé sin lapiceros pintar. Benavides, ya está. Muy bien, sí, la número 5 era la D. Ok. 6. Congreso en el cual la Santa Alianza interviene para ayudar a España, ¿no? Interviene para ayudar a España y poder ayudarlo en su pelea contra América. Sí. La C. Excelente, el Congreso de Verona. Eso habíamos comentado. 7. El Congreso de Viena, reunido en 1815, acordó como cuestión central... La B.
La restauración monárquica en Europa, sí, pero el otro punto es más importante todavía. Son dos puntos, ¿no? Restauración de la monarquía en Europa y número dos, el nuevo mapa europeo. Eso es la nueva demarcación política. Mucho más importante, era urgente ese asunto. 8. ¿Cuál fue el propósito del Congreso de Viena realizado por las potencias europeas en 1814? Número 8. ¿Cuál marcarían ustedes ahí? Propósito del Congreso de Viena. ¿Apoyar principios liberales? No, no es apoyar principios liberales. Claro, la B. Restablecer a las monarquías absolutistas. ¿No? Recuerda que dos fueron los principios objetivos del Congreso de Viena. Restablecer la monarquía absoluta y el nuevo mapa de Europa. 9. La doctrina Monroe, ¿qué propuso? ¿No? Dicha por el presidente de Estados Unidos, James Monroe. ¿Qué decía? Recuerda que dijo América para los americanos. ¿Qué significa eso? La C. Reconocer la independencia de las repúblicas americanas. No, no es reconocerla. Claro, rechazar cualquier intervención europea en América. Y la número 10, bueno, no solamente de Europa, ¿no? De cualquier otro país, potencia sea de cualquier otro país, de cualquier continente, ¿no? Con esto Estados Unidos prácticamente se está nombrando y comprando como país líder de América. 10. Uno de los principales objetivos de la Santa Alianza fue La E. restaurar la monarquía del antiguo régimen. Excelente, muchachos. Y todo quedaría tal cual ustedes me lo han comentado. 10. Bien, la tarea está fácil, ¿verdad? La tarea está sencilla. Número 1, relacionar los representantes del Congreso de Viena y la Santa Alianza con los gobernantes que ven de la izquierda a la derecha. 2, organizar en una línea de tiempo los hechos mencionados. Acá hay 6 hechos, 6, ¿no? Cada uno de ellos usted lo va a relacionar, acomodar en la línea del tiempo, según el orden y la fecha. Y la número 3 es una lectura muy sencilla. Y 4, graficar el mapa de Europa tras el Congreso de Viena. Ahí en la diapositiva, ahí lo mostré. Si no me equivoco, con la ficha también hay un mapa, ¿no? También se pueden ayudar con eso. Creo que sí, sí, ¿no? Acá también se ve el mapa. Muy bien, muchachos, ¿alguna consulta, alguna duda que pueda haber? A ver, vamos a parar entonces la grabación.